Bienvenidos a un episodio más de Big Podcast, el podcast que está diseñado para que alcances tu máximo potencial en todos los vectores y áreas de la vida. Y hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial. El precursor, de hecho, del que este podcast esté dando y todo el que está detrás de Saubala, de la empresa que se encarga de que no solo los colaboradores de las empresas, sino que toda persona que quiera desarrollar una salud óptima lo consiga mediante programas de bienestar. Carlos Lozano. Hermano, qué gusto de verdad tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola chicos, bueno, lo primero de todo es un placer enorme poder compartir este podcast con vosotros, ayudar a la máxima gente posible. Y bueno, qué mejor manera de pasar aquí una tarde, una día en Costa Rica, con vosotros aportando contenido de máxima calidad. Qué maravilla. Y precisamente el tema que hoy tenemos es un tema que siempre cuando Carlos, Patri y yo nos reunimos es un tema central, que son los hábitos. Esto es realmente lo que engloba todo lo que nosotros hacemos, el poder de los hábitos para transformar la vida de una persona. En la Universidad de Brook se hizo una investigación y se demostró que el 40% de nuestras acciones no son conscientes, sino que son cosas automáticas que nosotros hacemos. Y Carlos, como entrenador, como experto en gestión de tiempo, vamos a hablar sobre esos hábitos que yo voy a llevando en mi día a día para mejorar la gestión de mi tiempo. Y bueno, para iniciar la primera pregunta, Carlos, para vos, ¿qué es un hábito y por qué es tan importante? Bueno, lo primero de todo hay que entender que un hábito es una conducta que nos sale automática. Lo más importante de un hábito es que lo consigamos lo máximo automatizado posible, que no será muy exigente, sobre todo al principio, que podamos repetirlo con el cabo del tiempo a que nos salga todo rápido. Es muy importante, sobre todo, entender que lo que ya comentaba Mauricio, que nuestra rutina se compone a base de hábitos. Entonces, al cabo, como nosotros tenemos malos hábitos, esto es pérdida de tiempo, pérdida de energía y al final nos lo lleva a falta de utilidad. Entonces, esto es lo que hay que entender y tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es tener unos buenos hábitos para tener una máxima utilidad y así ahorrar energía. No, definitivamente, porque el tener buenos hábitos, y creo que es el core y donde emana todo el potencial que nosotros constantemente hablamos, es poder seleccionar esos hábitos correctos que me permiten a mí optimizar el bienestar, la productividad en mi día a día. Entonces, aunándolo meramente en el tema de tiempo, Kanji, y tu vida como CEO, como atleta, porque realmente sos un modelo, bueno, a mí personalmente me inspiras un montón como padre de familia, atleta, empresario, o sea, Sí, son muchas áreas y sacas tiempo realmente pues para agregar valores, es lo que te gusta. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué hábitos has ido desarrollando de manera intencional para que te permita poder básicamente gestionar bien tu tiempo en todas estas versiones que nosotros nos tenemos que dividir para poder rendir en el área profesional, en el área familiar, en el área personal? Sí, como comentaba, bueno, el objetivo al fin y al cabo es tener un equilibrio tanto en tu vida personal como en el trabajo, en el deporte, ejercicio, además. Entonces, hay que entender que no hay que obsesionarse con un hábito en concreto. Esto lo podéis ver que la mayoría de la gente dice que no tiene tiempo porque únicamente se centra en trabajar. Si una persona se centra en trabajar, va a descuidar el resto de hábitos, que es cuidarse de la alimentación, el entrenamiento, pasar momentos de calidad con personas que de verdad aportan. Eso, al fin y al cabo, son hábitos que los subestiman, importantes. Entonces, al grano de la pregunta que me habéis preguntado, pues mucha gente me pregunta que cómo me gestiono el tiempo y demás. Pues bueno, yo como atleta, cuando nosotros competimos en competiciones de alto rendimiento y demás, tienes que tener, tienes que saber bien qué emplear tu tiempo. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, para que pueda llevar una buena competición, necesito que esté en equilibrio tanto el trabajo como la vida personal.
Entonces, nos tenemos que centrar en la vida personal, trabajo y demás, y no únicamente centrarnos en un hábito en concreto. Eso es la clave de eso. Centrarse en un hábito en concreto. De hecho, ahora que mencionas esto, hay un libro que a mí me fascina, no sé si lo han leído, que se llama The One Thing. ¿Lo han escuchado? Lo he escuchado, pero no lo he leído. Ese libro, bueno, en pocas palabras, uno tiene que responder una pregunta. Y es, ¿qué es esa única cosa que al hacerlo va a hacer que todo lo demás sea más fácil o innecesario? O sea, cuando nosotros respondemos a esa pregunta, aunado a lo que viene diciendo Carlos, es poder identificar ese 20% de acciones concretas que me van a dar los resultados que deseo. Y muchas veces es lo que nos permite gestionar bien nuestro tiempo, no desperdiciar nuestro, por así decirlo, nuestra energía en forjar hábitos que más bien van a dispersar nuestra energía y no nos van a permitir focalizar. Y también algo muy importante, ¿cuál es el enemigo principal de los hábitos en este caso? Que son principalmente las excusas. A veces para nosotros no hacer un hábito como tal, siempre nos hacemos excusas que básicamente nos convencemos de por qué no tengo que hacer ese hábito y a veces hasta nos complicamos. Yo a veces pienso eso, porque es más, es como intentar convencer a alguien de que no haga algo que perfectamente lo puede hacer, porque a veces un hábito sano no necesariamente es algo súper complicado, es nada más aprender a levantarse rápido apenas suene la alarma, no postergar la alarma del despertador, por ejemplo, no, digamos, ponerse las tenis y salir a correr o a caminar o hacer alguna actividad. Eso es más fácil que todo ese diálogo interno que yo me estoy haciendo de por qué no tengo que hacerlo, porque estoy lloviendo, porque me siento mal, porque estoy con una mentalidad, o sea, me pongo muchas excusas. Vos, Carlos, ¿qué haces para solventar o luchar contra esas excusas cuando aparecen? Porque me imagino que a todos nos suceden las excusas, lo que pasa es que cada quien es diferente en la forma en que las aborda, por así decirlo. Sí, muy buena pregunta, Patrick. De hecho, yo creo que considero que lo mejor que puede combatir la procrastinación es tener un propósito claro. Quiere decir que cuando nos marcamos ciertos objetivos, tanto a corto como a largo plazo, vas a luchar por ese objetivo, sí o sí. No hay elementos de distracción. Va a haber un momento que nos distraigamos, al fin y al cabo, somos seres humanos, nos cansamos, la fatiga muchas veces pues, nos afecta, pero para eso están los propósitos, tener un propósito claro. Si una persona no tiene un propósito claro, la mínima que le venga la prieta, va a caer a la tentación. Entonces, es muy importante tener eso claro. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de marcar objetivos, porque, bueno, a mí no me gusta competir con nadie, honestamente. Yo considero que cada uno tenemos nuestra guerra interna, que lo mejor de todo es mejorar uno en sí mismo. Eh, yo, mira, os voy a poner un ejemplo de lo que conlleva la preparación de turismo, compaginándola con el trabajo y demás. Es que a mí me vienen tres herramientas clave. Una es la productividad, como os mencionaba antes, en un equilibrio entre vida personal, trabajo y demás. Lo que es de tiempo que es importante. No castigarnos o que trabajar 4 horas sentados en... Ya no. Poder distribuir ese tiempo, 2 horas por la mañana, 2 horas el día, 2 horas por la tarde. Y de esta forma vamos el doble de productivos que si lo hacemos todo. Tercera en común, que yo compartís mucho conmigo, es separar lo urgente de lo importante. Muchas veces consideran que lo importante hay que hacerlo ya, hay muchas cosas más urgentes que las ultimamos, tenemos que cumplir con ello. Entonces, al fin y al cabo, es ese equilibrio, tener un propósito en la vida, un objetivo y luchar por ello. Eso es lo que va vencer a la pereza, de la procrastinación. No, definitivamente. De hecho, precisamente hay un concepto que escuché hace unas semanas en un podcast precisamente que estaba escuchando, que es la relación ser-obtener, que es, normalmente nosotros vivimos en un mundo que se centra en el tener. Tener un buen físico, tener una gran empresa, tener una gran relación, tener una vida maravillosa. Pero nunca nos preguntamos, y eso es parte de la reflexión de este tipo de ejercicios, en quién me tengo que convertir para tener eso que me estoy planteando.
precisamente, que es lo que venimos hablando. ¿Y por qué toco este tema en los hábitos? Porque cuando una persona se identifica como el ser, por ejemplo, en el caso de Carlos, Carlos se identifica como un atleta, empresario y padre. Entonces, esa identificación emana del propósito, inevitablemente lo emana a hacer. Es ser, una vez yo me identifico, hacer. Entonces, ¿qué hace un atleta? ¿Qué hace un empresario? ¿Qué hace un papá? Entonces, inmediatamente, cuando yo tengo muy bien identificado ese ser, es cuando me lleva al hacer, y luego ese hacer inevitablemente me lleva al tener. Por eso es que muchas veces una persona se frustra al no alcanzar esos objetivos de tener porque no se centraron en precisamente en ese core que es el por qué lo voy a hacer y en quién me tengo que convertir para poder tenerlo. De hecho, tiene mucha razón. Digamos, muchas veces a mí, bueno, a consulta me llegan muchos clientes que a veces tienen una meta, pero puede ser una meta, llamémosla una meta tal vez vacía. Digamos, simplemente una meta, quiero bajar de peso, quiero tener cuadritos, quiero verme, no sé, más delgado. Y eso, digamos, está bien. Lo que pasa es que a veces también hay que entender por qué quiero llegar a ese punto. Exacto. Y cuál es mi propósito al llegar ahí. ¿Cómo yo voy a saber cuándo voy a estar en ese objetivo? Muchas veces es por lo que me diga la balanza, muchas veces es como yo me veo en el espejo, pero ¿cuál es el objetivo final? Entonces, yo siempre les digo que para usted lograr ese objetivo, lo primero que una persona tiene que hacer es tener un cambio de mentalidad por justamente eso que dices, Fabri, ¿no? Claro. Es que muchas veces nosotros tenemos que transformar primero nuestra mente en quién tenemos que ser para llegar a ese físico, a ese $1.000.000, a ese emprendimiento, a eso. Porque si yo digo, yo quiero tener el físico perfecto, pero nada más pienso que con manifestar en el sillón viendo Netflix Sí. voy a lograr tener ya el físico perfecto y lograr manifestar tener $50 millones en banco, es absurdo, digamos. Hay que Exacto. ponerse a actuar en base a ello y básicamente ponerse sobre la marcha. Exactamente. Carlos, Pequeño insisto, hay un pequeño insisto, un libro muy bueno, pues habla sobre ello. Se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es que un poco, no sé si habéis claro. leerlo. Muy bueno. Menciona estos puntos, lo que es un tema también urgente, que eso es importante. Y el tema pues, de tener equilibrio, tanto en como más vida personal, productividad, deporte y demás. Y es pues, una forma en la que, bueno, en la que también tenemos, bueno, en este mundo, relaciones con la pereza, luego también no entiendo los propósitos, objetivo, como Carlos, falta de ese. Carlos, ¿podrías acercarte un toquecito más al micrófono? Sí, como que se te corta un poquitito. ¿Me oís? Ahora sí, perfecto, así. Es que hagas como, nos dejamos un toquecito, ¿no? Como que se nos corta un poquitito, pero ahorita escuchamos a la perfección. Sí. Sí, lo que mencionábamos, al fin y al cabo, el tener un objetivo claro va a ser lo que determina el seguir trabajando, el seguir siendo constante y mantener ese hábito que lo hemos asentado desde hace tiempo. Carlos, nosotros realmente nos conocemos hace un par de años y demás. Yo personalmente siempre conocí pues a ese Carlos ya, de que fue lo que te motivó, inspiró a crear lo que es South Balance. Que por cierto, aprovechamos South Balance, que es el patrocinador del podcast, El patrocinador el oficial. patrocinador oficial del podcast. Programas de bienestar para personas, para empresas. Recordar que un colaborador saludable, sano, es hiper más productivo y le permite realmente reflejar una buena cultura empresarial. Claro, porque es muy importante pensar que el reflejo de mis colaboradores y su salud dice mucho de lo que estoy haciendo yo bien en mi empresa. Entonces, ahí está South Balance, increíblemente bueno para salud empresarial y salud y bienestar físico. Oye, un claro ejemplo, ¿no? Los colaboradores de Sauer estamos súper inspirados y metidos pues en todo este proyecto que es transformar millones de vidas por medio de los programas de bienestar. Pero Carlos, como te mencioné, yo te conozco hace 2 años, ya yo conocí esa versión tuya, pero yo sé que todos siempre tenemos un punto de inflexión en nuestras vidas. Ahora, más personal, ¿cuál fue ese punto de inflexión, ese libro, esa persona, esa situación que usted dijo?
tengo que generar un cambio, porque al final creo que todos somos muy inspirados siempre con historias de personas que estuvieron en una situación similar y realmente lograron salir adelante. Sí, muy buena pregunta de eso. A mí me encanta comentar estos puntos. Bueno, Zabuanes nació a propósito de ayudar a muchísima gente. De hecho, yo me dedico a los entrenamientos personales y demás, a su guías. Y me di cuenta de que al final acababa siendo más el psicólogo que el entrenador. Claro. O sea, los clientes acabábamos con problemas personales, tanto con familia, trabajo y demás. Y bueno, pensé, ¿por qué no realizamos un proyecto en el que se centre en los trabajadores de las empresas? Porque ahora mismo lo que está sucediendo pues, es que cada, cada año que pasa, las empresas son cada vez más competentes, hay mayor competencia, pues en más, tienes que llegar a los requisitos, y bueno, esto genera unos picos de estrés muy altos que si no se saben gestionar, pues acabamos Claro. dejándolo todo y es lo que le pasa a la mayoría de las empresas. No solo tienes que ver los casos de ansiedad, depresión y demás que se están disparando. ¿Por qué? Una mala gestión, problemas familiares, uno de cosas. Que bueno, que de esta forma nosotros podemos aportar esta serie de hábitos, de nutrición, de entrenamiento, de descanso, que al fin y al cabo va todo unido. Y a nivel personal, ¿cuándo empezaste a gestionar mejor tu tiempo para, porque ahorita al final todo lo que nosotros vemos es el resultado de una buena gestión de tiempo? ¿Cuáles fueron esos primeros hábitos que tú incorporaste en tu vida que te permitieron gestionar mejor tu tiempo? Y cuando nosotros hablamos de gestión de tiempo es incrementar nuestra productividad por hora de tiempo. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de gestión de tiempo, pensamos en tener la agenda al reventar y no tener tiempo para nada. Y es más bien todo lo contrario, es como yo, con 4 horas, 5 horas de trabajo muy focalizado, puedo desarrollar proyectos como South Balance, como los proyectos que tenemos tanto Patrick como mi persona, además. ¿Cuándo empezó, Carlos, ese punto? Esa gestión de, mira, es un hábito que me permitió a mí empezar a desarrollar South Balance y todo lo eso. Pues es un tema curioso, Fabricio, porque a mí esto se me ocurrió cuando estaba en una preparación de turismo Ok. donde bueno, las preparaciones de turismo son muy exigentes y es curioso porque normalmente, bueno, el que está metido en el mundo del turismo sabe que tienes que hacer tus sesiones de cardio y demás. Entonces, bueno, yo incorporé mi hábito de primera de la mañana, nada más levantarme, irme a andar. Algo que siempre me ha dado, mira, muchísima pereza. Pero bueno, el caso es que poco a poco fui incorporando el hábito y demás. Y me di cuenta que cada vez que salía a hacer mi cardio, era cuando más inspirado estaba, cuando mejor me venían las ideas. Entonces dije, pues, esto es impresionante, pero es que no solo eso, cuando terminaba de hacer el cardio, mi ducha fría, mi momento de meditación, y luego ya me ponía a trabajar. O sea, esto quiere decir que cuando incorporé un hábito en mi rutina, ahora me haciendo dos más. Claro. Pequeño, pero acabar creciendo. Entonces, de esta forma fue como cuando me empecé a sostener el tiempo de una manera óptima. Porque antes lo que hacía era, yo me levantaba de la cama, cogía el ordenador y directamente me ponía a trabajar. Con sueño, poco todavía que estaba dormido y demás. Pero, porque os comento, cuando empecé a hacer mis sesiones de cardio, estar más inspirado y demás, mis muchas frías, ya fue cuando dije, ahora mismo es mi momento de trabajar. Y eran a lo mejor 2, 3 horas con un nivel de productividad increíble. No, y ahora que mencionas eso, Carlos, nosotros hemos perdido la capacidad de aburrirnos. O sea, aquí me refiero con aburrirse. Que muchas veces uno cuando está muy metido en el tema del desarrollo, etcétera, etcétera, uno se da cuenta que uno no tiene tiempo para sus propios pensamientos. Porque siempre estás escuchando un podcast, siempre estás haciendo algo, siempre estás haciendo alguna actividad, estás haciendo un entreno, demás. Pero esos periodos que yo comparto, y de hecho, ahora que Carlos lo menciona, me pasó exactamente igual. A la par del gimnasio, bueno, vos conoces el parque que está ahí. El hábito que uno no sabe, los más transformadores es ese, precisamente. Me acuerdo que yo a las 6 de la mañana me iba siempre a caminar unos 30 minutos en la naturaleza, en un parque muy bonito, a leer. Y definitivamente, esos periodos donde su mente está completamente relajada,
Es cuando surgen esos destellos de creatividad e inspiración que son los que luego te motivan a ir a trabajar. Pero muchas veces cuando no tenemos esos periodos de descanso, de cero productividad, que de hecho eso nosotros vemos desde la Biblia. La Biblia, el Antiguo Testamento, habla del séptimo, el día de reposo, que fuera de un ámbito religioso, ceremonial, es la sabiduría de Dios diciéndole al ser humano, ocupas un día en que no hagas nada, lo que literalmente ese día de reposo es no hacer nada. Sí, Y es lo que realmente te recarga, te baja todos los niveles físicos, mentales, incrementa tu nivel de energía y productividad. O sea, sí. y lo que pasa es que en las empresas, muchas veces cuando estamos en el área empresarial de negocio corporativo, que son pues las personas que queremos ayudar, vos estás en modo 7000X toda la semana y no surgen esos momentos de creatividad. Sí, exacto. Muchas veces no pensamos que estar descansando es productivo. Exacto. Más bien eso nos puede generar ya un nivel de estrés crónico, Exacto. constante, ansiedad, y de ahí es donde ya surgen todas estas enfermedades crónicas de hipertensión, diabetes, inclusive hasta obesidad, porque la misma ansiedad que a veces uno tiene lo hace a uno ir ya sea a buscar comida de dopamina rápida para Sí. que le entiende bien, o es más bien al contrario, más bien dejar de comer del todo. Claro. Entonces también es, o sea, son dos extremos que son bastante riesgosos para la salud. Totalmente. Qué maravilla. Carlos, bueno, el tiempo vuela cuando uno tiene esas conversaciones, pero como cierre, ¿qué le dirías a esas personas que no se sienten satisfechas con la manera en cómo están gestionando su tiempo? Ese consejo, ese tip para que puedan realmente sentir enorme satisfacción de que están gestionando y aprovechando cada segundo de manera óptima. ¿Cuál sería ese consejo? Pero chicos, se me ha cortado. ¿Puedes repetir la pregunta, Sí, claro, sí. Ya para cerrar, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías a una persona que quiere mejorar la gestión de su tiempo, que no se encuentra satisfecha con la manera en cómo está llevando su día a día, no está alcanzando los objetivos que se ha planteado? ¿Qué consejo le darías para empezar a mejorar esa gestión de tiempo? Bueno, lo primero de todo, lo que aconsejaría es que tenga más tiempo para sí mismo. O sea, al cabo vemos la soledad como algo muy negativo. Sí que es cierto, como seres humanos tenemos que estar acompañados y más, pero también necesitamos los momentos de reflexión, de ver cómo estamos llevando nuestro día a día, qué tareas nos ponen más estrés, qué tareas que menos. Y ya cuando nos conocemos más a nosotros mismos, es lo que ha mencionado Jovito, que no tenemos tiempo para ocurrir los mismos, eh, verlo todo en perspectiva, ver qué es lo que está fallando, cómo lo puedo mejorar y ya pues, voy organizando hábitos y demás. Pero sobre todo es tener tiempo para el mismo, momentos de reflexión, ver en qué flojeamos, cuál es nuestro punto fuerte y de ahí ya ponerlo en perspectiva y marcar los objetivos. Qué maravilla. Patrick, ¿alguna que invitador? Bueno, va muy de la mano con lo que dice Carlos ahorita sobre, básicamente es respetar los tiempos de uno, respetar mi tiempo cuando estoy entrenando, respetar mi tiempo cuando estoy en el trabajo y respetar mi tiempo cuando estoy en ocio, digamos, en descanso. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando en el trabajo mientras que estoy entrenando, mi entrenamiento no va a ser óptimo, voy a estar distraído y hasta podría lesionarme Claro. por estar estresado pensando en que tengo que llegar a hacer X cosa, que se me olvide el correo, entre otras cosas. Además de que también cuando estoy comiendo, últimamente nosotros, o sea, yo también me declaro culpable que a veces uno no come conscientemente, sino que uno siempre está con el celular Claro. o está mensajeando o está adelantando trabajo. Entonces, importante es respetar los tiempos de uno en cada actividad que está haciendo. Claro. Como ahorita, nosotros estamos respetando nuestro tiempo en este podcast. No estamos ni en el celular, no estamos haciendo otra cosa, sino que estamos concentrados en esto. Claro. Entonces es importante eso, ser más conscientes de cada acción que estoy haciendo y respetar mis tiempos como tal. Qué maravilla. Familia, como siempre es un verdadero gusto poder compartir información tan valiosa con cada uno de ustedes. No olvides suscribirte, darle a la campanita y compartir este contenido a una persona especial que tú realmente quieras mejorar, quieras ver mejor dicho. Nos vemos en el próximo episodio. Carlos, un abrazo a la distancia, hermano. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Nos Igualmente, vemos. Jairo, muchísimas gracias por participar hoy en este podcast. Nos vemos. Hasta luego.